¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Ángel González, poeta español. Recostada en un sillón frente al televisor encendido y a su alrededor una bolsa con regalos de Navidad. De esta forma encontraron a la mujer británica Joyce Carol Vincent, nada menos que 3 años después de haber muerto y sin que nadie notara su ausencia. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Bienvenido a Café Coloquio, Mauro. Muchas gracias, Raúl. Se cambiaron los papeles. Se cambiaron los papeles. Muchas gracias por ese saludo. Y voy a aprovechar. ¿Qué tal la también semana, hombre? Antes de que empeces a saludar, ¿qué tal la semana? La semana bastante corta. Recuerda que estamos pasando por un festivo, puente festivo, se le dice en Colombia. Uh-huh. Y bueno, bastante ajetreadita, pero con buen volumen de trabajo, afortunadamente. Qué bueno. Qué bien, hombre. Bueno, quisiera saludar, Raúl, a nuestros oyentes en cada rincón del mundo donde nos escuchan. Mira que tenemos gente en Argentina, en México, en Venezuela, incluso reportaron sintonía desde la India. Así es, Mauro. En España, en Francia. Bueno, en fin, estamos bien surtiditos de oyentes por todas partes del mundo. Sí, así es, Mauro. Y me uno a tu saludo porque quiero saludar a una suscriptora querida que tenemos nosotros y es la ingeniera civil Cindy. Cindy, me disculpa, no recuerdo ahora tu apellido, pero sabes que eres tú a la que estamos saludando. A la ingeniera Cindy, a Paula Andrea Gallón, que también es una buena suscriptora y que nos escribe siempre. Bueno, un saludo muy especial entonces para Cindy, para Paula, para la gente que nos escucha en Bogotá. Nos escucha mucha gente en Bogotá. Claro, ¿sabías? en Bogotá nos escucha la gente, así es. Quisiera recordarles nuestro correo electrónico que es kfecoloquio@gmail.com. Allí pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden sugerirnos temas. Tengan la plena certeza de que los investigaremos a fondo y los llevaremos a nuestro podcast. Y bueno, no olviden por favor suscribirse y darle a me gusta. Raúl, te invito a un cafecito. Bueno, tomémonos un café. Bueno, Mauro, el tema de hoy es bien interesante. A mí me parece muy interesante porque lo estremece a uno. A mí como persona me estremece. Y es que evoca como tristeza. Sí, y olvido. Que inclusive me acuerdo del tema, del título de una obra literaria. El olvido que seremos. Exacto, de un escritor muy bueno que tenemos aquí en nuestro país, en Colombia. Pero esto es incluso mucho más fuerte porque cuando evocamos el olvido que seremos, nos referimos a que, bueno, se nos acaba la vida. Pero estamos en la memoria de Estamos los demás. en la memoria de nuestros seres queridos durante un tiempo y finalmente terminamos siendo olvido por completo. Pero es que esta gente... Disculpa, se dice que por mucho que lo recuerda uno son por ahí 2 o 3 generaciones después, a no ser de que uno sea pues una persona, un prócer, un genio, un escritor, un Nobel o algo, para que lo recuerden en muchas generaciones, pero parece ser que tú y yo en 2 o 3 generaciones no vamos a así a existir en la mente de alguien. No, pero yo creo que nosotros sí vamos a ser recordados un poquito más a través de Café Coloquio y de todos los que nos escuchan. De pronto sí, pero sabes que estamos como con mucha dilación en el tema. El tema es la trágica historia y muerte en el olvido de Joyce Carol Vincent, pero yo diría más bien y engancharé ahí con el poema que tú leías de Ángel González y es: pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Hoy vamos a hablar de un caso de una mujer que murió, nadie lo supo hasta 3 años después.
¿Cómo te parece, Mauro? Tremendo. Estamos hablando De Joyce Carol Vincent. Entonces, entremos en detalle porque el tema es bien interesante. Vamos a hablar, esta mujer Joyce Carol Vincent era una mujer de 38 años. era una mujer joven. Sí, joven. Ella vivía en Ella tenía un Londres. padecimiento, ¿no? Tenía un padecimiento de salud. Sí, sufría de asma. Pero bueno, ella vivía en Londres y tenía familia, tenía amigos. Entonces la pregunta es, Bueno, era una mujer soltera, pues sí, sí, tenía sus sí, hermanos, pero amigos. tenía familia, Mauro. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué pasaron más de 3 años o 3 años hasta que la gente se dio cuenta que había muerto? Entonces yo te invito a ti, Mauro, y a los oyentes a que nos imaginemos esto. Entras en un apartamento que está bastante desordenado, con montones de correo o de cartas pues sin abrir junto a la puerta, un morro, un cerro, una cantidad pues como decimos acá. Incluso que dificultan mucho la entrada a la casa. Exacto. Vas a la cocina y ves un lavaplatos lleno de trastos sucios, platos, ollas sucios. Hay un brillo en la televisión que está encendida y que reproduce el canal BBC de Londres. Debe Y ser una, uno, ¿no? sí, y una pila de regalos de Navidad envueltos esperando ser enviados. Y ves ahí el cadáver de una mujer ya esquelético prácticamente. Joyce Carol Vincent vivía en Londres en un dormitorio, en un tipo pues de apartamento o vivienda social en el Reino Unido. ¿Qué pasó? Los funcionarios que llegaron a su apartamento el 5 de enero del 2006 estaban allí para recuperarlo por la falta de pago o como se dice también por impago del alquiler. Sin embargo, se estima, Mauro, que murió en algún momento de diciembre, obviamente por los regalos que tenía ahí al lado, todo esto, pero imagínate, murió en algún momento o en algún día de diciembre del 2003 y es encontrada el 5 de enero de 2006. Pasaron 3 años entonces, ¿no? Sí, entonces, Mauro, los vecinos no la conocían realmente, por lo que no notaron su ausencia. Lo único que se detectó fue un mal olor, o sea, salía un olor horrible y lo atribuyeron a los contenedores de basura que se encontraban debajo del apartamento. Entonces no Como en puede un ser, sótano, ¿no? Que la exacto, llenan puede de... ser ahí en los contenedores que hay basura en descomposición o alimentos o algo, y resulta que era esta mujer. Entonces, Joy Vincent fue encontrada en el suelo agarrando una bolsa de compras debido a que sus restos eran ya, pues, la mayoría eran esqueléticos. Solo pudo ser identificada a través de los registros dentales, porque ya no había huellas, no había nada, no había una apariencia física pues que se asemejara a Joyce. Ajá. Entonces tuvieron que utilizar las placas dentales y ahí se dieron cuenta que sí se trataba de ella. Aquí no Entonces, había forma de huellas, nada, ¿no? no, no, no. Y mira, Mauro, que pasó demasiado tiempo para determinar la causa de la muerte de esta mujer. Y aunque la policía pues sugirió que murió por causas naturales, después de que hicieron una investigación exhaustiva, descartaron cualquier acto criminal. Entonces, según los informes de los médicos, Vincent tenía un problema, lo que tú decías ahora, de asma, y se especuló que pudo haber tenido un ataque, una crisis de asma. De hecho, también tenía creo que una úlcera gástrica. Pero vení, cuando hablamos de Joyce, no hablamos de... O sea, no hablamos de cualquier ser humano común y silvestre. Pues esta señora tenía unos vínculos o tenía incluso unas relaciones con personajes bien Sí, importantes, sí, sí, bien tienes razón. relevantes. Me comentabas que ella tenía una amistad con Nelson Mandela, Ajá, imagínate, Premio Nobel de la Paz, presidente de Sudáfrica, presidente de Sudáfrica, un tienes tipo razón. con una historia de vida pues que la conoce casi todo el mundo. Y no solamente con Nelson, con otras No, celebridades. mira, con unos cantantes de gran talla internacional. Por ejemplo, se dice que tenía vínculos con personajes, por ejemplo, como Ben E. King, que era un cantante pues, de soul y de música gospel, o música espiritual norteamericano. Jill Scott Heron, que era un poeta y también cantante como afro. Y Betty Wright, que era también una cantante de música soul de Estados Unidos e inclusive se dice que en alguna oportunidad compartió una cena
con el reconocido músico Stevie Wonder. ¿Sabes quién es Stevie Wonder? Claro. Este músico invidente, Evidente, sí. canta con unas gafas oscuras, imagino que ya está pues muy entrado en edad, pero en ese tiempo era una figura pues sobresaliente. Y Y al, esta mujer y al tuvo, parecer esta señora como que cantaba muy bien, ¿no? pues, sí, se dice que pudimos haber perdido pues esa oportunidad del mundo de la música, o los que nos gusta la música, pero parece ser que tenía bastante talento musical esta mujer y que cantaba bien, y de hecho mira los contactos que tenía y las personas con las que se llegó a relacionar. Bueno, pero entonces Raúl, contextualicemos. Esta señora, al parecer, según pues iniciando este orden cronológico, fallece en diciembre. Lo dilucidamos porque pues estaba Los regalos de al pie Navidad, pues, de para una casa. pila de regalos, ¿cierto? Ella al parecer entonces muere cuando estaba empacando estos regalos que probablemente iba a enviar a sus familiares, ¿cierto? Claro, mira que no estaba en un ostracismo total, ¿no? Estaba en contacto con la gente, de alguna manera. Entonces, en pleno diciembre, mientras ella empacaba estos regalos que iba a enviar, le da, según lo que dice el parte Una médico, crisis. una crisis de asma y termina falleciendo con el televisor prendido que permaneció casi 3 años o 3 años encendido. Encendido muy fino. Muy fino, por cierto, de televisor. Es que los televisores que hacían antes eran muy buenos, Eran ¿no? muy buenos, imagínate, estaba todavía funcionando. De esos barrigones. Y los hermanos o la hermana o los Amigos, familiares, compañeros tal de vez, trabajo. compañeros de trabajo, tal vez los sobrinos que probablemente estaban acostumbrados a que su tía o su familiar les enviara regalo, no extrañaron ni siquiera que no llegaron los regalos, o sea, nadie la extrañó. Pero bueno, venga, vayamos por partes, que es muy interesante. El parte médico es ese, que posiblemente murió de una crisis asmática. ¿Por qué? Obviamente lo dijimos y hay que ser coherente en el relato. Cuando encuentran este cuerpo está en estado esquelético, o sea, no hay órganos internos porque todos se descompusieron, Sí, no hay forma de decir, No. es que aquí colapsó el pulmón o Exacto, ocurrió esto. o que tuvo una falla respiratoria o que el corazón. No. Parten del hecho de que ella tenía asma, o sea, miran su historial clínico, ella sufre de asma, sufría de unas crisis de asma, posiblemente le dio una crisis de asma, no tenía el inhalador o no tenía sus medicinas cerca y fallece, ¿cierto? Aparte que venía enferma también y sufriendo de una úlcera gástrica. Entonces, a partir de ahí los médicos pueden hacer como una especie de reconstrucción de lo que pudo haber sido la causa del fallecimiento de esta Ellos de mujer. esta manera generan una teoría Sí, de lo que es pudo una haber hipótesis. pasado. Pero sí se descarta que haya habido Violencia. o que haya sido asesinada o que haya sido maltratada. No hay ningún tipo de pruebas que puedan llevar a pensar en esto. Entonces ella muere por causas naturales. Pero bueno, Mauro, se adelantabas y decías pues que esta mujer tenía unos contactos bien interesantes con cantantes y con personajes de talla internacional. Pero ¿quién era esta mujer? Pues yo te diría que ante todo no es que nadie mereciera morir y pasar desapercibido durante varios años, pero en el caso de esta mujer era particularmente extraño que no se dieran cuenta hasta 3 años del fallecimiento de ella. Como lo decía ahora, Joyce Carol Vincent tenía 38 años. Ella nació el 19 de octubre de 1965 y nació en el distrito londinense de Hammersmith. Joyce Carol Vincent trabajó gran parte de su vida en una empresa, pues trabajó gran parte de sus años de vida, pero trabajó mucho tiempo en una empresa en Londres de contabilidad. Ella era profesional en una empresa de contabilidad llamada Ernst & Young. Prácticamente ella trabajó hasta el 2001 cuando renunció, sin dar ningún motivo, nada, renuncia a esa empresa tan buena y se va. Entonces algunos colegas de ella recordaron historias muy contradictorias, porque unos decían, por ejemplo, que con respecto a su partida, dieron algunos que ella se había ido a viajar con un grupo de 20 personas y otros dijeron que como que la habían buscado para otro trabajo y ella pues había tomado la decisión de irse.
Bueno, era de alguna manera también como una mujer solitaria, ¿no? Era una mujer solitaria y te voy a comentar algo que parece interesante pues en este contexto del caso de Joyce. Ella cuando tenía 12 años la mamá fallece. Ellos no eran, el papá y la mamá no eran nativos de Inglaterra. Ellos venían por allá de Barbados, ¿cierto? La mamá fallece cuando ella tiene 12 años, entonces queda Joyce con el papá y con 4 hermanos adultos, mayores que ella. Al parecer no tenía buena relación con el papá y sí un poco más cercana a los hermanos. Pero hay algo curioso en este tema y es que ella termina viviendo en un apartamento, en un espacio mm, que es cedido por los servicios sociales de allá de Londres para personas que sufren abuso familiar. Entonces, al parecer, ella como que sufrió de abuso o maltrato familiar. No tuvo una historia de vida Tuvo una también historia de trágica. vida dura porque, como te digo, estaba muy pequeña cuando su madre fallece, no tiene una buena relación con su padre y sus hermanos son los que la crían, la ayudan en ese proceso de crianza más bien y al parecer sufrió de maltrato de alguna manera y ella buscó ayuda del trabajo social de allá de Londres y termina viviendo en lo que decíamos ahora es un apartamento Como de ayuda de social. ayuda social para personas que se encuentran en algún tipo de vulneración. Entonces mira dónde termina pues ella. Entonces me parece también interesante con lo que tú decías ahora que ella era como también como de pronto un poco extraña. Resulta que hay un artículo del Glasgow Herald, que es un periódico escocés, y escriben lo siguiente acerca de que sus amigos la categorizaron como alguien que dejaba su trabajo si chocaba con algún colega o tenía alguna inconveniente, dejaba el trabajo tirado, que se mudaba de un apartamento a otro por todo Londres, que no contestaba el teléfono a su hermana y no parecía tener su propio círculo de amigos, sino que dependía de la compañía relativamente de extraños que llegaban a su vida con el rótulo, digámoslo, de novio, de colega o de compañero de apartamento. Entonces parece ser que lo que dice este diario que expresaban sus amigos, esto era más o menos como un perfil de lo que era Joyce Carol Vincent. Lo que, lo que estás diciéndome que decían los que la conocieron de ella, como que no casa con la personalidad de una persona que tiene una relación con una figura como Nelson Mandela y como estas otras celebridades, Imagínate. que por lo regular uno dice, bueno, una persona para poder, no sé, relacionarse con este tipo de personas debe tener como, Cierta estructuración. sí, un carisma completamente distinto, ¿no? Sí, Mauro, pero es que mira que también se reveló lo siguiente, es que cuando ella renuncia a esa firma de contabilidad y que trabaja como profesional, cuando ella renuncia en el 2001, se va a trabajar como camarera, ya trabaja como profesional y se va a trabajar como camarera a un hotel de poca monta o de mala muerte, como dicen por ahí. Este cambio tan drástico. Un cambio drástico, un cambio raro. ¿A qué se habrá debido este cambio, no? Es una buena pregunta. Entonces, también, Mauro, y oyentes, se reveló que Vincent pasó un tiempo entre su salida de la firma que te decía ahora y su muerte en este hogar para víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué la reciben y puede ser usuaria o beneficiaria de este hogar para personas que sufren violencia doméstica? Tal vez porque ella manifestó lo que habría padecido en su infancia o en su adolescencia, pero ya era una mujer adulta consolidada porque estamos hablando de una mujer de 38 años. Bueno, pero aquí la pregunta, Raúl, es ¿cómo puede ser posible que una mujer que trabajó gran parte de su vida, que permaneció durante muchos años en esta importante compañía, que contaba con colegas, con conocidos, con familiares, Amigos, amigos, incluso tenía un novio también, esta mujer desaparece durante 3 años y no se dan cuenta que falleció? Bueno, acuérdate del cerro de cartas, el montón, la cantidad de cartas que le llegaba. Listo, eso
es cierto lo que tú dices, pero esas cartas las escribió creo que la familia. Hay que entender algo. Ella era la única que vivía en Londres. Las hermanas o los hermanos vivían en otra ciudad. Ah, fue. Pero de todas formas yo digo, yo te mando una carta a ti como familiar o te llamo y no responden en varios meses, pues yo voy hasta la casa, no. Es lo más normal. Es obvio, me desplazo a ver qué pasó, ¿cierto? Pero Mauro, es que venga. Claro que tenemos que partir también de que así somos aquí nosotros, ¿no? La parte cultural cambia. O sea, no podemos decir que la cultura inglesa es parecida a la cultura colombiana o de cualquier país de aquí de Latinoamérica, que somos como tan cercanos, tan emocionales. Por allá son un poco más racionales y fríos. Pero entonces, Mauro, este caso para mí es muy interesante. Me llamó mucho la atención, pero es que, ¿sabes qué? No es el único caso. No es el único. ¿Cómo puedes entender tú esto? Que un señor llamado George Turlenbaum, de 51 años, que había trabajado como corrector de textos en una empresa en Nueva York durante 30 años, trabajó ese señor allí, está en su puesto de trabajo sentado, tuvo un ataque al corazón en la oficina que compartía con 23 trabajadores. Este señor falleció silenciosamente un lunes, pero nadie se percató hasta el sábado por la mañana, cuando un empleado de la limpieza le preguntó por qué trabajaba el fin de semana y él no le contestó y se dieron que estaba muerto. ¿Qué opinas de eso? Estuvo muerto 6 días. Acompañando a sus compañeros de trabajo durante 6 días, sentado en su silla, en el escritorio, ¿no? ¿Pero eso da razón de qué? Bueno, pero ¿cuál sería la relación que este señor tenía con los amigos? Imagínate ¿Cuál es la relación de todos allí en unos cubículos de trabajo? ¿Cuál es? Es que qué tremendo, o sea, vos pensar que durante una semana permanece una persona sentada. Como si estuviera leyendo. Como si estuviera leyendo en la misma posición y que nadie se dé cuenta, pues entonces el señor no lo determinaba a nadie. Mauro, y un dato ahí curioso, un dato random, es que el señor se encontraba en ese momento corrigiendo un texto de medicina que habla de la salud del corazón y de todo esto. Dato random. Qué particular. Mauro, entonces uno se pone a ver esto y yo te voy a decir, hace 2 años que no estamos pensando ni siquiera en este tema, me encuentro con una noticia de un señor que trabaja en una ciudad de Estados Unidos. El hombre trabaja en una cava con alimento y todas estas cosas refrigeradas. ¿Y cómo te parece que él está trabajando ahí solo? Se le cierra la puerta. El hombre queda encerrado, muere por hipotermia y nadie se dio cuenta durante más de una semana cuando fueron a entrar allá y lo vieron muerto. Entonces, o sea, es terrible que pase esto. Y para que vayamos más lejos... No, pero es que este señor al menos está encerrado en una cava, ¿no? Pero es que otro estaba ahí expuesto. Estaba aquí expuesto. Esto me hace recordar un episodio que tuvimos de el famoso Frankenstein del Caribe. Sí, el Doctor Noche. ¿Recuerdas que hubo un personaje que él intervino? Que embalsamaron. Y estuvo durante aproximadamente 30 años. Sí, sentado en un escritorio. Sentado en un escritorio que le quitaban el polvo. Bueno, pero no nos desviemos. Pero eso da razón de que el tipo de relaciones que tenemos se han vuelto tal vez virtuales. A la gente le importa poco el otro, no sé. Pero mira que este caso en especial sí me parece muy tremendo. El de este señor, el del corrector, porque es que el primer caso de esta mujer que permaneció... De Joyce, que permaneció 3 años en ese pequeño apartamento, pues nadie la veía, ¿no? Pero este estaba ahí expuesto. Este hombre estaba aquí expuesto frente a todos. ¿Cuál es el nivel de interés? O sea, ¿cuál es el nivel de interacción de estas personas? ¿Cuál era la relación que tenía con sus compañeros de trabajo? ¿Cuáles son los vínculos? Bueno, ¿y la familia? Pues también. Cierto, ahí hay mucho misterio. Bueno, pues, mi abuelo, mi papá, mi tío, porque no ha ido a trabajar, o lo que fuera, porque no ha venido, no se ha cambiado. Y todos los días el señor con la misma ropa. Bueno, y no despertó ningún olor. Bueno, y además la otra cosa, una persona con 2 o 3 días de fallecido ya empieza a oler maluca. Empezamos a oler. A hedor. Exacto. A un hedor bien fuerte. Pero bueno, para ir avanzando más, Mauro, en este tema que a mí me mueve, me conmueve. En Japón se da un tema que se llama Kodokuchi. Kodokuchi. ¿Qué significa? O sea, quiere decir muerte solitaria. Pero póngale cuidado pues el tema, hermano. Miles de personas viven aisladas en sus entornos sociales en Japón y mueren solas. Y pueden pasar hasta semanas, meses o años sin que nadie se entere allá en Japón.
Entonces es un fenómeno que preocupa cada vez más autoridades y a ciudadanos. Imagínate que no hay unas estadísticas oficiales que permitan pues certificar las muertes El por... porcentaje pues que hay, Exacto, por Kadokuchi. ese porcentaje a mí me dejó impactado. Pero una investigación publicada en 2011 por un instituto especializado allá en Tokio, Japón, la NLI, estimó que cada año mueren de esta manera entre 8.000 y 26.000 personas en Japón. ¿Cómo te parece? Qué cifra tan enorme, Raúl y oyentes. Imagínense, entre 8.000 y 26.000 personas. Y estamos hablando solamente de Japón, una investigación que se hace en Japón. Sí, que los encuentran allá a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años, pero es que la cosa no queda ahí. ¿Cómo te parece que en Madrid, España, se han presentado varios casos de personas fallecidas que pueden durar meses y años sin que nadie se entere? Y para la muestra, un botón, Amanda, una mujer, una psicóloga que permaneció muerta durante 5 años sin que nadie supiera y se percatara del fallecimiento de esta señora en esa casa. También hubo una señora que permaneció 15 años. No, pues que eso sí, una señora, una persona adulta mayor que parece ser que se resbaló en la ducha mientras se bañaba y duró es que 15 años. Eso fue en Madrid también. Eso fue en España. No te sé decir si fue en Madrid, pero fue en España. Bueno, porque, por ejemplo, podemos entender algo. España tiene algo muy particular, Raúl, y es que tiene una población muy longeva. Sobre todo la gente que vive en las poblaciones, no en las grandes ciudades. Pero longeva o también una población muy envejecida. No, pero hablamos de gente muy mayor, gente Sí, o sea, de 90, bueno, sí, yo te entiendo, incluso casi centenarios. Sí, longevo te entiendo porque duran muchos años, pero también estadísticamente de la población hay mucha gente vieja y más bien poca gente joven. Incluso hay pueblos en España donde los habitantes son muy pocos. Entonces uno diría, bueno, pues una persona en un pueblo que vive en una casa, alejada de pronto de la parte central del pueblo. La parte rural. La parte rural, que probablemente sus hijos están lejos, vive allí sola porque le gusta ser solitaria, pues uno dice, bueno, pues murió, no se dieron cuenta, tampoco es pero para que... 1, 2 o 3 días. Eso, tampoco es para que pasen 15 años y no se den cuenta, pero que esto pase es una locura. En una ciudad como Madrid o Barcelona, pues diríamos, aquí está pasando algo. Es más, Mauro, ¿sabes por qué se ¿Qué dieron está cuenta? pasando con la relación de las personas? ¿Cómo Las están relaciones relacionando? interpersonales, pero ¿sabes qué? Un dato también que le da un poco de claridad, no, que aporta a esta situación, y es que, por ejemplo, en el caso de esta señora Amanda, psicóloga, que permaneció 5 años muerta sin que nadie se percatara de esto, ¿sabes cómo se dieron cuenta? ¿Has oído hablar el fenómeno que se da allá en España de los ocupa? Sí. Bueno, se dieron cuenta de la muerte de la señora porque estaban tratando de ocupar esa casa. Unos vecinos llamaron porque a decirle a la policía que hay unos ocupa ahí bregando a meter a esa casa. Fueron a esa casa para sacarlo y cuando entraron se descubrieron que esta mujer está, pues un esqueleto, que había muerto hacía 5 años y nadie se daba por enterado. Mauro, yo me acuerdo, y esto no está en el guión, que vos y yo hemos hablado acerca de la muerte y vos me decías la otra vez que no le tenías miedo a la muerte, sino que pensabas que cuando tú murieras todo el mundo te olvidara. ¿Te acuerdas? Sí. Más que eso, hoy por hoy, ¿cómo te parece que son procesos que los tenemos que afrontar solos, ¿no es cierto? Nos morimos solos, nadie, por más que nos quiera, va a morir con nosotros. Puede que nos acompañen en ese momento que es un paso muy terrible, ¿no es cierto? Pero ¿cómo te parece eso de vos llegar a ese punto tan trascendente de despedirte de esta vida en una completa soledad? ¿Qué piensas de eso? Es algo muy acogedor. O sobrecogedor. Sobrecogedor, perdón. Es algo muy sobrecogedor porque hablábamos hace un momento de cómo hay ese texto de ese gran escritor colombiano que se llama El olvido que seremos. Pero es que ese olvido se va dando tal vez 3 generaciones después. Sí. Pero pensar que empezamos a hacer olvido incluso antes de que se den cuenta. O sea que ya está uno muerto. ¿Qué opinas de lo que vos estás diciendo? Si se olvidan de alguna vez hablábamos de cómo
es importante que la muerte nos encuentre vivos cuando Bien llegue por vivos, bien nosotros. vivos. Y a muchos les pasa que que la muerte los encuentra ya muertos, porque no vivieron, porque dejaron de vivir. Y mira cómo es de triste ver de qué manera se está relacionando la gente. Esa cercanía que normalmente tenemos, donde somos extrañados y queridos, donde se preocupan por nosotros, esto no se ve en algunas partes del mundo, y en el caso, para no irnos muy lejos, aquí mismo pues probablemente ocurre, ¿no? Hay casos, pero no de tantos años. No de tantos años. Yo recordaba también una historia similar que pasó con una persona joven, ¿sabes? Un muchacho. Este joven se fue a tratar de cumplir su sueño en Alaska. Ujú, claro. Lo que pretendía era llegar allí, hacer una casa, dedicarse a la cacería o a la búsqueda de oro. Pero este muchacho sí tuvo un trágico final, porque resulta que tal vez no iba muy bien equipado y se refugia Un autobús en un abandonado. autobús abandonado y logra registrar en una cámara que llevaba sus últimos Pero momentos, es que al ¿no? parecer comió unas plantas venenosas, hombre. No tenía como la Y formación después pues de en algún eso. tiempo pues encuentran ya su cuerpo, Muere solo, pero por pero decisión por propia. decisión. Pero esta gente fueron muertes súbitas, ¿no? O Sí, sea, están allí solos, mueren, pero es que lo trágico del asunto, Raúl, es que nadie se dé es que nadie te cuenta, extrañe. nadie te extrañe, nadie se percate de tu Nadie se percate, nadie se ausencia. extrañe, nadie quiera ir a tocar la puerta o a decir, venga, derriben esta puerta o empecemos a buscar, Sí. porque lo normal es que pasaron 48 horas y bueno, este está desaparecido, Bueno, bueno, pero si Mauro, nadie dice nada, pues yo pienso que para ir cerrando y lo que tú expresas, lo que estamos mirando es que el caso que veíamos de Joyce Carol Vincent, el caso que vemos que sucede en Japón como el Kadokuchi, los casos de Europa como sucede también en España, yo pienso que todo esto nos sirve como recordatorio de que la comunicación de persona a persona todavía tiene su lugar y es importante. Las relaciones interpersonales, el contacto con el otro, el preocuparnos por el otro, pero como lo hemos tratado aquí en otras ocasiones, hay un escritor muy interesante que es Simon Bauman, ya falleció, sociólogo. ¿Te acuerdas que él habla del amor líquido, pero también habla de la amistad líquida y la sociedad líquida, que es esa que carece de bases, de raíces, de sustento para sostener como unas relaciones que sean realmente duraderas en el tiempo y que tú te preocupes por el otro? Pues yo diría que estos casos dan razón de eso, de hasta qué punto hemos, o en muchas partes del mundo se ha perdido, en muchas culturas, o como seres humanos hemos perdido esa sensibilidad y esa necesidad de comunicarnos con el otro, de tener interacción con el otro, de preocuparnos por el otro, de estar pendiente de alguna manera sin ser intrusivos por el otro. es que sabes que, Raúl, es necesario poder vernos cara a cara. Es necesario poder estrechar nuestras manos, poder Mirarnos a los sentir ojos. el olor del otro. Mira que cuántas veces no conocemos gente en redes sociales, interactuamos, alguna conversación con estas personas, nos reímos, pero te aseguro que cualquier persona de estas deja de publicar, deja de aparecer en redes sociales, de publicar cualquier cosa en su muro y rápidamente se olvida. Pero cuando hay una relación como la que tenemos nosotros, donde hay recuerdos, donde hay anécdotas, donde hay ese recuerdo de cuando me ayudaste a determinada cosa o cuando te ayudé a determinada cosa o cuando nos reímos o cuando nos molestamos y de pronto hay una ausencia, esa ausencia golpea y nos motiva a investigar, se Se hace hace evidente y evidente. nos motiva a investigar para saber qué fue lo que pasó con nuestro amigo. Entonces esto nos deja esa reflexión, diría yo, Mauro. Pero ya para ir terminando, pues hombre, este caso de Joyce Carol Vincent
llamó la atención de la prensa internacional, pero también le llamó la atención y cautivó mucho a una directora de cine llamada Carol Morley, quien inició una pesquisa y empezó a hablar con las personas que conocieron en vida a Joyce, y esta señora descubrió, por ejemplo, que Joyce era una chica hermosa, era inteligente, socialmente muy activa, pero que cambiaba constantemente de trabajo y de amistades. Parece ser que muchas veces también no solamente damos una imagen en nuestras redes sociales de lo feliz o lo de lo bueno o lo que paseamos o lo que hacemos, sino que también cuántas veces, no solamente en las redes sociales, sino con la gente de puertas para afuera, estamos mostrando una cara de una persona social, inteligente, amiguero o amiguera, pero de las puertas, cuando cierran tus puertas para adentro, realmente quién eres, ¿no es cierto? Tal vez una persona sumida en la soledad, en la angustia, y pues bueno, esto nos lleva a la reflexión de que debemos de darle ese lugar importante a la comunicación interpersonal, interhumana, al vínculo familiar y a todo este tipo de relaciones que constituyen nuestra red social y nuestra red familiar. Mauro y oyentes, les recomendamos, si quieren ampliar de este tema y ver con detalles la vida de Joyce Carol Vincent, se puedan ver en internet. Está este documental que se llama Dreams of a Life, que quiere decir sueños de una vida. Entonces ahí queda la recomendación. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Quisiera despedirme de todos nuestros oyentes y recomendarles que no olviden darle a me gusta. Muchas veces escuchamos algún contenido que nos agrada y nos encarretamos. Entonces los invito a que, empezando el episodio, le den me gusta, nos compartan y no olviden que también esperamos sus recomendaciones en nuestro correo electrónico, que es kfecoloquio@gmail.com. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauro y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.